Bienvenidos, queridos hermanos, a esta nueva lección bíblica, la número 26 de la temporada 2. Les recuerdo y les invito a que vean las lecciones por orden, desde la temporada número 1, lección 1, y así sucesivamente hasta esta que es la temporada 2, lección 1, 2, 3. Y ahorita que vamos en la 26. Esto es bien importante porque si no las ven por orden, y por ejemplo ahorita alguien está conectado por primera vez, pues no es recomendable que la vea. Mejor sálgase de aquí, váyase a mi canal y busque temporada 1, lección 1 y empiece a verlas con calma y ayudado por dos documentos. El primero es este libro que yo les he recomendado que compren, Lecciones Curso Bíblico Popular, Lecciones Editorial Progreso, autor Padre Agustín Petruccelli, que estamos tomando como base de estudio de todo nuestro curso bíblico, que es lecciones bíblicas, pero también es un curso bíblico, una cosa y otra van juntas. Y bueno, también es importantísimo la Sagrada Escritura, claro, ¿no? La Biblia, que yo estoy utilizando la Biblia latinoamericana, que es la Biblia que la mayoría de los latinos tienen y que bueno, pues gracias a eso ustedes también pueden y podemos juntos estudiar los misterios de la Sagrada Escritura. Bueno, hermanos, pues vamos a dar inicio con esta lección bíblica. Les agradezco el favor de su atención y quiero invitarlos. Estamos ubicados nosotros en la página número 35 en el apartado 6.2.3, la promesa, la redención y el protoevangelio. Estamos ubicados en el capítulo 3 del Génesis. Ahí tenemos ya 4 lecciones atorados porque este capítulo pues es muy intenso, muy importante para todo lo que entendemos y comprendemos. ¿Se acuerdan ustedes? Las lecciones pasadas hablábamos cómo Dios va a castigar expulsando a Adán y Eva del jardín del Edén, pero no solamente les va a decir váyanse, sino que les va a decir de aquí en adelante el hombre trabajarás y sufrirás para el alimento de todos los días, y a la mujer le va a decir te va a doler dar a luz, vas a sufrir para dar a luz, y dice y pondré una enemistad muy grande entre tú y el demonio, entre tú y tu linaje, de tu etcétera. Vamos a ver esta parte de la Biblia. Quiero que me acompañen. Bueno, muchas personas han llamado el protoevangelio a este capítulo. Acuérdense que la palabra evangelio pues aplica para la vida de Jesús. Aquí estamos hablando de cómo la víbora y cómo la víbora y Eva platican y cómo la intervención de Dios hace que estas dos seres humanos haya una agresión y un distanciamiento entre uno y otro. Dice, en medio de los castigos, consecuencia de la culpa, emerge este versículo que es esperanzador. Dice, sin duda, el más importante de los primeros capítulos del Génesis. Es el capítulo 3, versículo 15. Vamos a ver directamente en la Biblia. Agarren su Biblia, por favor. Acompáñenme al capítulo 3 del libro del Génesis. Y fíjense lo que dice aquí. Dice Génesis 3:15. Vamos al versículo 15, dice así. Dice, haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Han visto a la Virgen María? Les voy a poner aquí una imagen de la Virgen María. ¿Cómo está pisando la víbora? Yo creo que ustedes han visto en alguna de sus parroquias, en alguna foto, en alguna imagen, cómo está la Virgen María sobre un mundo con una luna, y está una víbora mordiendo una manzana y la Virgen María le está pisando, con el talón está pisando a la víbora. Esto es como un anticipo de lo que va a venir con la Virgen María, que va a ser llamada, acuérdense por San Pablo, va a ser llamada como la nueva Eva. María es la nueva Eva, es la verdadera elegida de Dios. Lo que Eva no hizo, María sí lo va a hacer, ¿no? Entonces, es tan bonito hablar de nuestra madre desde estos puntos del inicio del libro, de toda la Biblia, citarla a ella, aunque no diga aquí el nombre de María, pero está haciendo como una remembranza, una semblanza, un recordatorio, como algo que va a venir, ¿no? No está diciendo pronto, no es decir, haré, dice, esta te aplastará la cabeza, pongo una enemistad entre ti y la mujer, ¿no? La mujer hablando de las mujeres, y bueno, ahí está María, dice, en el oráculo está presente el anuncio de la continua lucha entre la humanidad, la mujer y el mal, así es. Dice, el resultado de la lucha es esperanzador, la victoria
le tocará a la mujer que vencerá al mal aplastándole su cetro vital, la cabeza. Así es, hay una esperanza, ¿no? O sea, ella te aplastará la cabeza. Es decir, al final el bien triunfará, no el mal, el bien triunfará. Entonces, hermanos, pues me da muchísimo gusto que estemos aquí juntos y que estemos disfrutando de esta parte del llamado así el protoevangelio, es decir, la parte más interesante de este capítulo número 3 es el versículo 15, porque habla de algo que va a venir, no se va a quedar solamente en la maldad que la víbora hizo, sino algo vendrá y será muy bueno. Dice, este es el primer versículo mesiánico de la Biblia, así es, o sea, ¿qué quiere decir mesiánico? Viene de Mesías y Mesías quiere decir la esperanza. Es decir, este es el primer versículo que habla de que pues hubo pecado original, hubo maldad, el mal entró en el mundo por la víbora, por la mujer, por el hombre Adán. Pero hay una esperanza, dice, pondré enemistad, pero al final ella te pisará la cabeza, o sea, no reinará el mal. Entonces es un versículo de mucha esperanza. Dice, en el linaje se vislumbra ya la figura del Salvador y en la mujer los cristianos siempre han visto una figura de María, la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora. Bravo, qué padre que el Padre Agustín haga esta remembranza tan profunda del análisis del versículo 15 del capítulo 3 del libro del Génesis. Bueno, aquí viene una nota bien interesante que vamos a ver que se llama Los sentidos de la Biblia, así se llama de hecho esta lección, el sentido del libro del Génesis, y vamos a entender muy bien en qué sentido se escribe, en qué sentido se dice, en qué sentido se habla. Dice, Génesis 3:15 nos impone aclarar un problema bíblico de gran importancia, los varios sentidos que tienen un mismo versículo o relato de la Biblia. Leyendo Génesis 3:15, la palabra mujer o linaje, nos preguntamos, ¿qué es el linaje? ¿Qué sentido tienen estas palabras para el autor y para nosotros? Muy bien, vamos a responder a esto. Sigan con mucha atención, estamos en la página 36 de su libro, por si lo tienen por allí. Si entendemos estas palabras literalmente, la mujer es Eva y el linaje es la descendencia de Eva. Así tal cual, ¿no? O sea, Eva es la que pecó porque escuchó a la víbora y porque no solamente la escuchó. Uno puede escuchar el mal, puede escuchar uno hasta el diablo, pero lo importante es no hacerle caso. Yo puedo estar escuchando, pero siempre y cuando yo no haga caso a esto, no pasa nada. Dice entonces, Eva es realmente la mujer, literalmente. Si vamos a ver la Biblia literal es Eva. Si en cambio entendemos las palabras en sentido más universal, o sea, más amplio, hay que recordar que Eva es la primera mujer que Dios creó, pero aquí hay que entender que es un sentido universal. Dios no le está hablando solamente a Eva, le está hablando a toda la humanidad que está por venir, descendientes de Adán y de Eva, que somos nosotros. Dice, y finalmente, si entendemos un sentido más universal, diremos que la mujer es la humanidad y el linaje son los hombres en general. Ahí está, ¿eh? O sea, si la mujer, Eva, representa toda la humanidad, hay que entender. A mí muchas veces me han dicho, padre, ¿Adán y Eva existieron? Claro que existieron, claro. ¿Por qué lo dudas? ¿Quién te dijo a ti que no existieron? A mí me da mucha tristeza escuchar personas que dicen que fueron a un curso donde les dijeron que Adán y Eva no existieron. Y yo pregunto, ¿y ustedes cómo saben que no existieron? ¿En qué se basan? Si la Biblia lo afirma y yo soy un hombre de fe que tengo que recuperar y que tengo que hacerle ver a las personas que lo que está en la Biblia es palabra de Dios y no podemos ni dudar de la palabra de Dios. Lo que sí debemos de entender, escúchenme muy bien, que Dios creó a Adán y Eva, pero no solamente los creó a ellos, va a haber una comunidad que Dios va a crear, a la cual Adán y Eva también son los primeros, pero no son los únicos, va a haber más personas allí. Entonces, porque luego me dicen, entonces padre, Caín, Abel, Sed, que son los hijos de Adán y Eva, ¿con qué mujeres se casaron? ¿Con sus hermanas o qué? No, es que Dios va a hacer una comunidad, no solamente va a crear, claro, primero a un hombre, primero a una mujer, pero no son los únicos. Dios creó al hombre y hay que entender que en ellos dos, Adán y Eva, se resume toda la creación de Dios, pero Dios es creador de todo lo que existe. Hombres, mujeres, animales, seres vivos, seres no vivos, pero que existen. Entonces, aquí hay que entender en el sentido universal
cuando Dios se refiere a la mujer, está hablando de la humanidad, todos nosotros, y del linaje son los hombres en general. Muy bien. Dice, y finalmente podemos interpretarlos teniendo presente a Cristo y al Nuevo Testamento. Entonces identificamos y descubrimos que esa mujer del Génesis es una figura o anticipación de María. Así es. Eva, acuérdense, San Pablo le va a decir a María, la nueva Eva, la nueva primera mujer, la mujer que sí cumplió, la mujer que obedeció a Dios, que le dijo que sí a Dios. Acuérdense de Nuestra Señora, la Virgen María, cómo le va a decir a Dios, hágase en mí según tu palabra. María no va a escuchar al diablo, al contrario, María le va a pisar la cabeza al diablo, cosa que Eva no hizo. Eva se puso a coquetear con la víbora, como muchas que conozco y muchos que conozco, que le coquetean al diablo, que andan con el diablo y después andan, ay, Padre Arturo, por favor, quisiera. Pero ¿quién la manda a usted a coquetear con el diablo? ¿Quién lo manda a usted a andar haciendo esas barbaridades? Y ahora sí quiere que aquí que uno le resuelva. Usted solito se metió, pues ándele, cómase su sopa. ¿Para qué anda haciendo esas tonterías? Aquí dice, Eva es una anticipación de María. Y ese linaje entendido como una persona es figura de Cristo el Salvador. De tu linaje nacerá el Salvador. María va a dar a luz a Jesús, que no es el nuevo Adán porque Adán no es esposo, porque Jesús no es esposo de María, pero pudiéramos entender que algo hay ahí del nuevo Adán que pudiera ser Jesús, nuestro Señor, el verdadero Hijo de Dios, el verdadero primer hombre de salvación, el que viene a redimir a la humanidad que existe y a todos los que existieron. Distinguimos entonces en la Biblia lo siguiente, ahí les va. Vamos a hablar del sentido literal, del sentido plenior y del sentido típico. Vamos a poner mucha atención a estos sentidos. Dice, el sentido literal es el significado normal de las palabras, así como las entendían los contemporáneos del autor sagrado. Por ejemplo, el paso del Mar Rojo fue para los hebreos la liberación de Egipto. O sea, el sentido literal viene de tal cual. Aquí dice que Moisés subió al monte Sinaí y ahí recibió las tablas de la ley. ¿Ok? No hay duda. ¿Por qué? Porque el que escribió el libro del Éxodo está narrando exactamente lo que pasó y así fue. El sentido literal es un dato histórico. Aquí está, así fue, así está, así es, se acabó. No le podemos decir, pero a lo mejor no subió hasta arriba, a lo mejor nomás subió a la mitad del cerro. ¿Y usted cómo sabe? A mí me molesta mucho la gente que cree que sabe y lo único que hace es destrozar las verdades. A mí me ha tocado saber de gente que quiere dar cursos y dan unas cosas y dicen unas mentiras que Dios santísimo, yo a lo mejor al principio me equivoqué muchas veces, pero ya no. Siempre, miren, yo, gracias a Dios, les voy a decir cuáles son mis armas para dar mis temas. Primero, obviamente, la Biblia, ¿no? La Biblia es mi primera arma. ¿Quién me refuta la Biblia? ¿Quién se anima a refutarme la Biblia? A ver. La segunda arma que yo tengo para dar mis temas es el Catecismo de la Iglesia Católica. Refútenme la doctrina de la Iglesia. Es el libro del Catecismo de la Iglesia Católica. Y tercera arma es el Código de Derecho Canónico. Las normas, la Constitución de la Iglesia con todas las leyes. A ver, refútenme estos 3 libros. ¿Quién se anima? Por eso yo, cuando voy a dar un tema, pues busco un libro del cual apoyarme, ¿no? No nomás estoy aquí lo que yo creo, es que yo pienso, es que yo opino, es que yo diría que se debería, que hubiera así. No, eso no vale. Tiene uno que tener herramientas concretas y claras para decir lo que uno dice de manera muy seria y muy profunda. No estar aquí diciendo tonterías, es que yo pienso, es que hermanito, que... No. Vamos a ver los documentos que usted está utilizando para hablar lo que usted dice, que son verdades, pero son puras verdades a medias o mentiras, porque las verdades a medias son mentiras. Bueno, entonces, el sentido literal es aquello que está en la Biblia o en cualquier lugar. Estamos hablando ahorita de los sentidos en el libro del Génesis, sobre todo en este versículo 15 del capítulo 3. Estamos hablando un sentido literal, tal cual está ahí, sin dudar y sin pensar, y sin suponer y sin afirmar o no afirmar algo. Dice, así fue. Vamos al número 2, el sentido plenior, así se escribe.
Es el significado que advierte una palabra o hecho a la luz de toda la historia de la salvación. En este caso, el paso del Mar Rojo significa la Pascua. Eso es la liberación del pecado, la purificación y la resurrección. O sea, plenior quiere decir es algo hecho a la luz de la historia de la salvación. Es decir, muy bien, a ver, la Biblia me está diciendo a mí que el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo. En el sentido literal, que ya vimos anteriormente, exactamente, el pueblo cruzó por el Mar Rojo como lo dice la Biblia. El sentido plenior es, ¿qué me dice a mí Dios en la historia de la salvación de la humanidad con el paso del pueblo de Israel por el río? El sentido plenior es decir, ¿qué me está diciendo Dios a mí? ¿Qué le está diciendo Dios a la humanidad a través de este paso? El pueblo pasó por un río. Bueno, ¿y qué? ¿Eso no es importante? No, sí es importante. ¿Por qué? Porque aquí habla de la resurrección, del nacimiento, del bautismo. Tiene un sentido todavía más profundo. No es solamente lo que pasó, sino lo que significa ese acontecimiento del paso del Mar Rojo. ¿Sí me entienden? Es, por ejemplo, cuando Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán. Bueno, pues fue bautizado, ¿y qué? ¿A mí en qué me afecta? No, te afecta mucho porque, bueno, ahí está el ejemplo de que tú también tienes que ser bautizado. Y aquí el sentido plenior es, ¿qué me dice a mí el bautismo de Jesús? ¿Qué me dice a mí la última cena? Ok, se reunió Jesús con sus 12 apóstoles en la última cena, en una casa de 2 pisos, dice la Sagrada Escritura, donde se llama cenáculo, donde se reunieron, partieron el pan, tomen y coman, este es mi cuerpo, que se entrega por ustedes, les dio, se compartió. Bueno, qué bonita cena hubo ahí, pero ¿eso qué significa? Bueno, que a mí también Dios me está dando ese pan de vida para mi salvación. Este es el sentido plenior, es decir, la Biblia tiene un sentido literal, que es el que se narra aquí, pero tiene un sentido plenior, que es decir, un sentido que le da sentido a mi existencia a partir de lo que aquí se narra, ¿correcto? Es muy bonito entender la Biblia en este tipo de sentidos. Y luego vamos a ver otra parte, el otro sentido, que es el inciso C, que es el sentido típico. Es el significado de muchos hechos y personas del Antiguo Testamento que llegan a ser símbolos anticipados o tipos del Nuevo Testamento. Así, por ejemplo, el agua del Mar Rojo es un tipo de anticipación del bautismo. El maná en el desierto es un tipo de la Eucaristía. El sentido típico, o sea, algo muy concreto como el maná en el desierto. Ustedes se acuerdan, dice la Sagrada Escritura que, bueno, Dios creó a Adán y Eva, después vienen parte ahí de los patriarcas, y luego ya Dios le habla a Abraham, hace una alianza con Abraham. Abraham está casado con Sarai, no puede tener hijos, tiene un hijo con una empleada, una criada, una esclava, Agar, se va a llamar la criada de Sara, y entonces Abraham tiene su primer hijo, ¿no? Esaú, y después Dios le concede tener un hijo con Sara, ya anciano, se llama llamar Isaac, y luego Isaac va a tener a Jacob, y luego Jacob va a tener 12 hijos, y luego José lo van a vender sus hermanos por envidia, se va a ir a Egipto, toda esa historia que ustedes se saben. Entonces ellos se les acaba la comida, van a Egipto, se establecen allá, se quedan allá, y después los egipcios los esclavizan muy feo, y se quedan más de 400 años en Egipto, los hebreos. Después Dios escucha el clamor de su pueblo, lo saca, y aquí viene lo interesante. Están 40 años en el desierto, donde Dios les manda pruebas, los purifica, pero también los alimenta. Y el alimento que les va a mandar Dios a los judíos, aparte de las codornices, es el maná, que era como una semilla de cilantro, más o menos, ¿no? Que ellos comían todos los días en las mañanas. Sin embargo, en el sentido literal, bueno, es una semillita que Dios les dio, la cual comían. En el sentido típico, que estamos hablando ahorita, que es el tercer sentido, vamos a hablar de qué es, bueno, ese maná representa algo que Dios ahora nos da, que es la Eucaristía. Todos ustedes cuando van y comulgan a misa, pues no solamente están comulgando un pedacito de pan, sino que están comulgando aquel pan que fortalece la vida de las personas y que se llama Eucaristía, ¿no? El cuerpo de Cristo. Es algo, ¿cómo les diré? Aquí dice, es como una anticipación, es como un símbolo de lo que ahora es
lo que era en el Antiguo Testamento. Dice, mientras que el sentido literal es conocido por el autor bíblico, el que está escribiendo la Biblia, obviamente cuando la escribió no dijo, voy a escribir para que piensen en un futuro que estoy hablando yo de la Eucaristía. No, el sentido literal es aquel sentido que le dio el autor, que estaba escribiendo lo que estaba pasando, lo que vio, lo que Dios recibió de Dios, lo que Dios le iluminó en su mente. Dice, es conocido por el autor bíblico y sus lectores. Los otros dos sentidos, también los que leemos, si yo leo la Biblia sin una explicación, sin alguien que me oriente, pues yo solamente voy a ser alguien literal. Los hermanos separados, con mucho respeto para ellos, porque sé que me ven, tienen este pequeñito defecto. Ellos todo quieren que esté en la Biblia solo con el sentido literal. No les gusta el sentido plenior ni el sentido típico, porque ellos dicen que no, que eso no puede ser. Entonces se cierran a un estilo, a un sentido muy corto, que es el sentido literal. Hay que recordar que la Biblia no es un libro de historia, es un libro de salvación. Y como salvación tiene que trasladarnos a diferentes sentidos, estímulos de todo tipo. Bueno, dice así. Los otros dos sentidos, el sentido plenior y típico, son desconocidos por el escritor sagrado y por sus contemporáneos. Los que lo escribieron, los que estaban allí cuando se escribió, pues ellos no veían un sentido mayor que el sentido literal. Dice, no los podrán conocer hasta después de haberse realizado el anuncio oculto. No podían saber que el Cordero de la Pascua hebrea era una anticipación de Jesucristo, Cordero de Dios. Así es, ¿no? Acuérdense, la misa más hermosa, más grande y más importante de todo el año es la misa de la Vigilia Pascual o la misa de Pascua, porque allí celebramos la cena judía, ya no como judíos, sino como cristianos, recordando al Cordero Pascual, el Cordero inmolado. Jesús resucita, Jesús es el Cordero que se comían en la Pascua, pero ahora Él es el Cordero, Él es el que derrama hasta la última gota de sangre. Es un ejemplo del sentido típico y plenior de lo que es la Pascua judía. O sea, cuando los hebreos comenzaron a hacer la cena, cuando salieron de Egipto, la Pascua, que quiere decir paso, pues ellos no pensaban que estaban adelantando lo que iba a ser el Cordero inmolado, que es Jesús. Nosotros los cristianos, que ya podemos masticar muy bien el Antiguo Testamento con el Nuevo, podemos entender que ese Cordero Pascual, pues es Jesús, ¿no? Pero bueno, esto no lo van a entender las personas que sean literales, ¿no? No es que aquí está escrito, es que aquí dice, es que aquí no dice, es que aquí ¿dónde está esto? Es que usted parece testigo de Jehová, hermano, ya de verdad, está peor que un protestante usted. No es protestante, no digo la palabra mejor, no se vaya a ofender algunas orejitas por ahí muy sensibles que nos estén oyendo. No lo podían conocer hasta después de haberse realizado, así es. Todo esto estaba solamente en la mente de Dios, que en su plan salvífico inspiraba las páginas de las Escrituras. Bueno, pues qué padre que en el plan de Dios sí estaba el sentido pleno y el sentido típico, no solo el literal. Claro que Dios mandó escribir la Biblia en las manos de los escribas y los iluminó, pero el Nuevo Testamento va a hacer mucha semejanza con esto. El Nuevo Testamento va a decir, así como Eva, ahora María, ¿no? Así como el maná en el desierto, ahora yo les doy la Eucaristía. Así como el pueblo pasó por el Mar Rojo, ahora yo les digo que se bauticen. Es decir, Jesús va a jugar también con estas cosas que el pueblo judío y hebreo entendía, con lo que ahora nosotros como católicos entendemos. Hermanos, nuestra iglesia no es una iglesia que solamente esté basada en lo literal que está en la Biblia, sino también en la significación, en la aplicación, en lo que allí está y que ahora está con nosotros. Hermanos, es súper interesante entender el capítulo 3 del libro del Génesis, versículo 15, donde Eva y la víbora quedan enemistadas. Sin embargo, Dios le da una esperanza y les dice, pero de su linaje te pisará la cabeza. Eva, María.
Nuestra Señora, la Virgen María, pisándole la cabeza al diablo, porque ustedes creen que Nuestra Señora, ya llegaremos a esa parte en el Nuevo Testamento cuando estudiemos la lección temporada 3, que es sobre el Nuevo Testamento. Hermanos, Nuestra Señora, ¿ustedes creen que el diablo no la tentó para no obedecer a Dios? Claro que la tentó. Si el demonio en todo está, sobre todo en las obras buenas, pero María no le hizo caso, pisó su cabeza con su talón. Y miren ahora a Nuestra Señora. Nosotros los católicos por lo menos la queremos muchísimo porque por ella entró la salvación al mundo. Acuérdense la frase de San Pablo: por una mujer entró el pecado en el mundo y por una mujer la salvación. Así que las mujeres deben de sentirse orgullosas, deben de sentirse muy bien, porque la palabra de Dios, aunque dicen que nosotros que no las queremos y que no, ¿yo qué haría sin las mujeres? Realmente el 90% de las personas que a mí me ayudan como sacerdote son mujeres maravillosas. Entonces, una mujer va a ser la causa del pecado en el mundo. Sí, malvada víbora convenció a Eva, pero también una mujer, María, va a ser la causa de salvación nuestra. María engendra a Jesús porque ella quiso, porque Dios la eligió, pero porque ella quiso, ella pudo haberle dicho al ángel que no, pero le dijo que sí, con todas las consecuencias que implicaba esto. Así que nuestra Madre Santísima nos bendiga. Yo sé que nos está oyendo y que está muy contenta con este trabajo que estamos haciendo. Yo como sacerdote predicando, ustedes en su casa aprendiendo. Y enamórense mucho de María, quieran mucho a nuestra Madre, ámenla con todo su corazón. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a seguirme por mis canales oficiales, YouTube, Facebook, Spotify, con el único nombre Padre José Arturo López Cornejo. Por ahí en Facebook están robando muchos videos míos sin mi consentimiento y publicándolos en canales donde dicen ser oficiales, pero no son oficiales. Y me da mucha tristeza que gente que ahí está escribe pensando que son mis canales cuando no lo son. Yo solamente tengo un sitio en Facebook, un sitio en YouTube y un sitio en Spotify con el mismo nombre, Padre José Arturo López Cornejo. Que Dios me los bendiga mucho, los libre de todos los males y les conceda la vida eterna. Amén. Nos vemos en la próxima lección. Muchísimas gracias.